Y esta noche le damos la bienvenida a todo aquel que se une a través de las redes sociales de la Casa de Oración Misión Boston. Amén. Y en esta hora Juan 6, capítulo 6 y versículo 12 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hagamos una segunda lectura en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dios bendiga su palabra. Esta noche estaremos compartiendo este pasaje. Vemos al Señor en este pasaje de Marcos, este último que leímos, un poco apresurado. Estaba con prisa y prácticamente forzando a sus discípulos a que se marcharan, a que se fueran de ese lugar. La razón de por qué él estaba insistentemente haciendo que sus discípulos se fueran está en la lectura que hicimos en el libro de Juan. Hay que recordar que este pasaje que leímos tiene un evento previo, y el evento previo fue el milagro de los panes y la multiplicación de los peces. Cuando ocurrió este suceso, todos en ese lugar se habían impactado, porque el Señor, con un par de peces y 5 panes, igual lo dice, panes de cebada, había hecho que un número de aproximadamente 5,000 hombres comieran, y además que sobrara alimento, de los cuales ellos guardaron. Este suceso, como lo había dicho, había provocado un gran impacto dentro de la gente que estaba allí, y también había causado impacto en los discípulos. Todos estaban asombrados, todos estaban atónitos por lo que estaba pasando lo que pasó con los panes y los peces. Este hecho había despertado un sentimiento profundo de fervor nacionalista por Jesucristo. Y Juan dice que la gente, en esa emoción
comenzó a, quién sabe si a gritar que se había presentado el profeta que había de venir. Y Juan dice en el versículo 15 que estaban con la intención de apoderarse de Jesús para hacerle el rey que ellos estaban esperando. Bendito sea el Señor. Esta emoción, escucha esto, la emoción que embargaba a las personas no representaba, gloria al Señor, problema, pero sí representaba un gran problema para los discípulos. Esa emoción que embargó a todos, tanto a hombres que estaban ahí de visita como a los discípulos del Señor, o podríamos decir en este momento el mundo y los creyentes, la emoción en el mundo es normal. No puede representar, en cuanto al Señor hablando, no representa un problema. Pero para el creyente, para el que conoce de Dios, actuar por emoción puede representar un gran problema. Hay que entender que en la emoción no obra la voluntad de Dios. Así que el propósito del Señor, y por eso que cuando leímos Marcos, usted se da cuenta que él, en una manera como de apresurada, montó a los discípulos en una embarcación y les dijo, vayan delante a Betsaida. Los estaba sacando. El propósito de montarlos allí apresuradamente era de sacarlos inmediatamente de la emoción que estaban viviendo. Quería apartarlos de la emoción, porque los cristianos, los siervos de Dios, los creyentes, no podemos movernos con la misma emoción que se mueve el mundo. Amén. Y Jesús estaba tratando de que sus discípulos no estuvieran movidos por la emoción. Estaban gozosos, estaban viendo un milagro. ¿Quién no se asombra, quién no se goza con un milagro? Milagros, gloria al Señor, que él estaban viendo, una multiplicación de panes y de peces. Gloria al Señor. Pero el Señor los tuvo que sacar de ahí porque ellos no iba a ser la primera vez que iban a ver cosas como esta. Bendito sea el Señor. Un milagro te causa emoción, pero la emoción como creyentes la debemos saber administrar, la debemos saber controlar, porque en lo menos pensado podemos salirnos de la voluntad de Dios. Así que la emoción es normal para el mundo, pero para nosotros corremos el tremendo riesgo de salirnos de la voluntad de Dios. Ese es el problema. Bendito sea el Señor. Amén. Escuche esto. Cuando en esa época ellos se emocionan, tanto los creyentes como los hombres que estaban allí, los discípulos y los hombres que estaban allí se emocionan por esta situación hasta tal punto de hacerle rey. Sabemos que el pueblo estaba sufriendo o estaba bajo la esclavitud o el yugo del emperador romano, de los romanos. Y quizás la gente estaba pensando en sublevarse o en levantarse contra ese yugo o los romanos, y esto iba a derivar en una matanza, iba a derivar en una situación muy complicada. Y por tratar de liberarse de la esclavitud de los romanos, se iba a formar una sublevación en el pueblo que iba a terminar en tremendas consecuencias. Pero el pueblo no entendía, y por eso Jesús sacó a sus discípulos de allí, porque el pueblo entendía que había llegado el que los iba a liberar del yugo romano, y no quería el Señor que sus discípulos entraran en este pensamiento y los sacó de allí, porque Jesús
la voluntad de Dios, la voluntad de ese momento del Señor, era así liberarlo, pero no de los romanos, sino, gloria al Señor, de la esclavitud de que es sometido una persona cuando cae en pecado. Amén, aleluya. La verdadera liberación que estaba llevando el Señor allí no era sobre de liberarse de los romanos, sino de librarse o de liberarse del pecado. Entonces podían salirse de ese propósito. Mire, sabemos que todos los programas sociales en cualquier país, bajo el sistema político en que estén gobernando, pueden tener el mejor programa social, pueden tener los mejores programas políticos, pero si usted consulta tarde o temprano, todos fracasan. Amén. Y le voy a decir por qué fracasan. Y fracasan no porque sean malos, porque algunos tendrán mejores objetivos, metas que lograr que otros. Y hablando solamente de esos mejores programas sociales, políticos, que se le aplican al pueblo, que se le aplican a la sociedad, no es que sean malos y por eso fracasan, sino porque el hombre, por naturaleza, es ingobernable. Por eso fracasa. El hombre es rebelde por naturaleza, es ingobernable. Y no funcionan por causa de la maldad que existe en el hombre. Por eso fracasan esos programas. Puede haber una persona con la mejor intención. Pueden existir un grupo, empresas con las mejores intenciones. Puede haber políticos con un buen corazón, con las mejores intenciones. Pero en algún momento el programa comienza a decaer porque hay una causa fundamental. Y es que la maldad está arraigada en el corazón del hombre. Y Jesús sabía, gloria al Señor, que antes de ser rey de los hombres, era necesario llegar primero a su corazón para tomar control de él. En otras palabras, un programa social tiene éxito cuando primero se trabaje el corazón del hombre y después se trabaje por fuera. El Señor, en la emoción de esa gente, al quererlo poner por rey, estaban viendo que les estaba dando pan, les estaba dando sanidad, les estaba dando liberación, les estaba dando comidas. Y le decía, tenemos todo lo que deseamos. Tenemos absolutamente lo que deseamos y este es el rey. Pero llegado el momento, iban a renegar de ese rey. Porque su corazón no había sido conquistado. Una persona es ingobernable porque por naturaleza es rebelde. Por naturaleza en su corazón está la maldad. A menos que llegue Jesucristo y conquiste su corazón. A menos que venga el Señor y cambie su corazón. Y entonces habrá un hombre que acepta la voluntad de su gobernante. Pero mientras no, amigo, no habrá quien se someta a otro hombre por más intenciones buenas que venga esa persona a traerle. Amén. Ahora, Jesús no buscaba fama. Jesús no buscaba esa forma de ser conocido. Él lo que estaba tratando de despedir a la gente que estaba allí. Llevó a sus discípulos a que se embarcaran en esa nave y los despidió hacia Betsaida. Trató de despedir a la gente y lo hizo. La Biblia no dice cómo, pero calmó los aires de emoción que tenían. Y después el Señor se apartó a orar. Esto era lo que caracterizaba mucho al Señor, el apartarse a orar. Y mientras oraba,
sus discípulos estaban en medio del mar. La Biblia dice que sus discípulos estaban sosteniendo una batalla contra el viento. Estaban remando y dice con gran fatiga. Remar con gran fatiga para que el viento no te arrastre significa tener un esfuerzo sostenido. Es decir, para mantenerte en un lugar y no moverte, tienes que mantener, si no estás anclado, tienes que mantenerte en un esfuerzo sostenido para poder avanzar, pero el viento los detenía. En vez de avanzar, tenían ahora una lucha. No retrocedían ni avanzaban. El viento los trataba de jalar hacia atrás y ellos con su esfuerzo, como dice la palabra, con gran fatiga, ellos trataban de sostenerse. Bendito sea el Señor. Amén. Escuche, el viento le era contrario. Ahora, este esfuerzo, lo más probable es que todos ellos tuvieran dolor, porque era un esfuerzo más allá de lo que ellos podían hacer. Por lo tanto, había un dolor. Tenían que insistir. Ellos no podían regresar. Tenían que insistir para poder avanzar hasta Betsaida, para poder llegar hasta el otro lado. Escuche esto, insistir. Subraye eso allí en su mente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y cuando hay dolor, lo que podemos observar con esta palabra, con esta insistencia, con este dolor, con esta escena, bendito sea el Señor, es que ellos estaban teniendo ese episodio a causa de la obediencia a Dios. Bendito sea el Señor. Escuche esto. Estaban teniendo ese episodio de esfuerzo sostenido, de viento contrario, y estaban allí por serle obediente al Señor. O sea, hermano, que podemos encontrarnos en situaciones dolorosas siendo obedientes. La respuesta es sí. Amén. Sí puedes tener situaciones que duelen, situaciones que te van a hacer que tu corazón se arrugue, que tus lágrimas se acaben, luchando contra el viento, circunstancias adversas. Siendo obediente, sí vas a poder. De pronto vas a tener esas situaciones de estar luchando contra las cosas adversas y no estás en desobediencia. Amén. Aún siendo obediente, las cosas adversas se te pueden levantar. Pueden venir en contra tuya. El viento, recuerde, ellos estaban allí, los discípulos, en la nave, remando, cumpliendo la orden del Señor de pasar al otro lado, y el viento se le levantó. El viento le era contrario. Entonces, aún al obediente también tiene vientos contrarios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero aunque el viento sea contrario, y escuche esto, aunque el viento sea contrario, Dios nunca se ha olvidado de ti ni de mí. Amén. Nunca Dios se ha olvidado de que tú estás allí metido en eso, siendo obediente. Cualquiera que sea tu circunstancia hoy, bendito sea el Señor. Aleluya. Recuerde que el Señor está velando por ti. Amén. ¿Quién estaba velando allá en tierra? Era el Señor. El Señor, como dice la palabra, tenemos un intercesor ante el Padre que se llama Jesucristo. Y lo que estos muchachos, estos hombres, discípulos del Señor, que en obediencia estaban luchando contra el viento, tenían una intercesión en tierra que se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nunca debes perder la confianza de que hay un Dios que te está viendo y está velando por ti. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Notemos pues entonces que el Señor, cuando ya mira la situación de sus discípulos que están remando, y la Biblia dice que el Señor llega hacia donde están ellos en esa circunstancia y dice en la cuarta vigilia.
Y a mí me nace aquí una pregunta. ¿Por qué no a la primera? ¿Por qué no a la segunda vigilia? ¿O por qué no a la tercera vigilia, sino hasta la cuarta fue que el Señor pasó para llegarse hasta donde estaban ellos? Hermano, lo único que se me ocurre decir es que el Señor tiene control de todo. Amén. Eso es, en este momento, lo que se me ocurre, ¿por qué la cuarta y no la primera, la segunda y la tercera? Dios tiene control de todo y Él tiene control de todo lo que te ocurre a ti y lo que me ocurre a mí. Ninguno murió. Escuche esto, ninguno murió. Estaban en la barca remando, fatigados. Y el Señor los va a ayudar a la cuarta vigilia. Y por qué ninguna de las otras tres, Él tendrá sus razones, pero lo que sí sé es que Dios tiene el control de todo lo que te ocurre a ti y me ocurre a mí y lo que le ocurrió a sus discípulos ahí en esa barca. Amén. Y ahora escuche esto, que a los que son obedientes a Dios, todas las cosas que le pasan, le ocurren porque le ayudan a bien. Ellos le estaban ayudando a bien. De lo más seguro fue que lo que le aportó las emociones. Recuerde que ellos se subieron allí en esa barca emocionados por lo que había pasado con los panes y los peces. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora esta situación que estaban experimentando los volvió a la realidad. ¿Y cuál era la realidad? La voluntad de Dios. Amén. No es por emoción, hermano. Es porque Dios dice así es. Bendito sea el Señor. Ahora, el Señor está caminando en esa cuarta vigilia y se les presentó de una manera poco común. Dice la palabra que en esa cuarta vigilia se les presentó caminando y andando sobre el mar. Y ellos pensaban que era un fantasma. Y aquí en esta parte, cuando él va, y ellos piensan que es un fantasma, vamos a aprender dos cosas. Presta mucha atención, dos cosas que van a aprender. La primera, el Señor acude en nuestro auxilio de la forma en la que menos imaginamos, hermano. Mire, la primera que vamos a aprender aquí es, en este suceso de Jesús andando sobre el mar, es que Él nos va a ayudar de la forma como tú y yo menos imaginamos. Recuerden que ya días atrás, y en su Biblia, en pasajes atrás, ellos habían pasado una circunstancia donde el viento los estaba casi ahogando y Jesús dormía. Pero la diferencia de ahora, que estaban viviendo la tormenta de ahora, o la tormenta aquella cuando Jesús dormía, es que Jesús no estaba en la barca. Y yo me imagino a ellos peleando contra la situación, la tormenta que tenían ahora, y diciendo, y ahora el Señor ni siquiera está con nosotros en la barca. Por lo tanto, era una situación difícil. Ellos decían, la otra vez que teníamos la tormenta, el Señor estaba con nosotros aquí, se levantó, reprendió el viento y hubo bonanza. Ahora, otra vez tenemos vientos contrarios, pero ¿dónde está el Señor? Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Pero Jesús estaba con ellos. Jesús estaba intercediendo con ellos. Y a la cuarta vigilia, en la forma que ellos menos imaginaban, llegó el Señor. De la forma que tú menos te imaginas, el Señor acude en tu ayuda. Amén. Gloria a Dios. En la forma que tú menos crees, Jesús viene sobre el mar. Me estoy haciendo entender. En la manera menos imaginable, tuya, Jesús viene a rescatarte. Jesús viene a darte la mano. Jesús va a pasar algo para que comiences a sentir que Jesús está velando por ti. Bendito sea el Señor. Ahora, si Jesús no estaba en la barca, ¿quién era su ayuda? ¿Está viendo? Si Jesús no estaba en la barca, entonces ¿quién era la ayuda? Su ayuda llegó andando sobre el mar.
Su ayuda llegó andando sobre el mar, en lo ilógico de las cosas. Cuando ellos habían visto a alguien andando sobre el mar, pero su ayuda, su pronto auxilio, su socorro, estaba caminando o andando sobre el mar. Aleluya. Amén. Y lo más increíble cuando usted lee el versículo, gloria al Señor, el versículo donde dice que le iba a adelantárseles. El versículo 48, el Señor iba andando sobre el mar. Y acá hay otra cosa que me impacta o que nos debe impactar, es que el Señor iba caminando el mar, los ve allí y con la intención de pasar adelante. Se iba a pasar de largo. Y aquí hay una razón en el porqué. Y es lo segundo que vamos a aprender esta noche. Lo segundo que vamos a aprender es, y quiero subrayar lo que está en Marcos 6, 48, en lo último de ese versículo dice, quería el Señor caminando sobre el mar, quería adelantárseles. Jesús iba en su ayuda. Escuche esto, iba a ayudarlo, porque él vio que estaban fatigados, estaban remando, iba a ayudarlos. Pero los discípulos, ¿qué clamaron cuando vieron a la persona que iba caminando? ¿Qué dijeron? ¿Es Jesús? No. Él dijo, un fantasma. Y mientras ellos estuvieran con esa visión de fantasma, hermano, bendito sea el Señor no los iba a ayudar. Aleluya. Mientras ellos tuvieran ese pensamiento, lo que ellos creyeron que estaban viendo, usted se puede imaginar, ¿quién los sacó del mar? Un fantasma, no fue Jesús, fue un fantasma. Sí me hago entender. Y hay que entender lo siguiente. Dios siempre va a venir en nuestro rescate. Siempre. Buscará la forma de hacerse entender que Él te va a ayudar. En la mañana, en la tarde, en cualquier momento te va a ayudar. Bendito sea el Señor. Él es nuestra ayuda. El Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él va ahí en tu ayuda. Pero de la forma, mire, de la forma, uno que ya lo habíamos dicho, la primera, de la forma menos que tú crees, Él va a venir a rescatarte. Y lo segundo, que de la forma como se presente, Él pasará de largo o te ayudará. Escuche esto. Cuando los discípulos reconocieron a Jesús, Él se montó en la barca. Y Juan dice que enseguida llegaron a tierra. O sea, se le acabó el tormento cuando se montó en la barca. Si ellos no hubiesen reconocido a Jesús, siguen en ese tormento. Y voy a explicar de una manera ejemplificante. Cuando la gente está en problemas, cuando tú estás en problemas y Jesús viene en tu rescate, Él pasa. Y si tú, en vez de reconocer que es Jesús, en vez de reconocer, dice que es el dinero que te va a sacar el problema, Jesús se va de largo. Porque es que no es Jesús, es el dinero que tú le estás poniendo en la mirada. ¿Sí me hago entender, hermanos? Si en el momento difícil que estás pasando, dice que Jesús, en vez de Jesús, el que te va a ayudar, el que está pasando en ese problema, que te va a ayudar con tu divorcio, que te va a ayudar con tu problema de tu familia, que te va a ayudar a que no te divorcies. Quiero corregir ahí, que no te divorcies, porque el divorcio no es de Dios. Tú pones tu mirada y reconoces que el que te puede ayudar es el juez, el abogado. Entonces Jesús cuando viene dice, no me vio o no me reconoció, Él pasa de largo. Porque es que tu mirada, tu reconocimiento está en alguien distinto a Jesucristo. Espero hacerme entender. Cuando ellos estaban ahí soportando y remando y dijeron, es un fantasma, el Señor dijo, bueno, me voy de largo. Es un fantasma. Bendito sea el Señor. Quiero ponerte a meditar en esto. Quiero que tú pienses en esto. De la forma como tú veas tu ayuda hacia el Señor, se monta en tu barca o se queda y se va adelante.
Porque es que tú no le puedes dar la gloria a otra cosa al que verdaderamente te va a dar tu socorro, que se llama Jesucristo. ¿Cuánto le la gloria a Dios? Si tú en tu situación que hoy estás viviendo crees que, que es ese fantasma, o sea, tu ayuda familiar, Jesús pasa de largo. No me necesita. Gloria al Señor. Ahora, Jesús puede tocar una familia, puede tocar una persona, si te puede ayudar económicamente, extender la mano. En esta situación, por ejemplo, muchas personas han sido ayudadas en medio de la pandemia, que no están trabajando, teniendo ingresos, y Dios ha tocado a alguien y ha traído. Esa es otra situación. Porque tu mirada no estaba puesta en la persona que te la trajo, tu mirada estaba puesta en el Señor, y el Señor tocó, pasó y le ordenó a esa persona que te llevara la ayuda. Ya eso es otra cosa. Pero si tú estás clamando a Dios, pero estás pensando que tu primo, que estás pensando que tu ayuda política, que estás pensando que de la tienda te va a fiar, bueno, tantas cosas que existen, entonces Jesús viene y pasa de largo. Bendito sea el Señor. Se les iba a adelantar. Gloria al Señor. Amén. Y una de las palabras que los hizo reconocer, porque el Señor se da a reconocer, está cuando Él le dice, gloria al Señor, le dice, tened ánimo, yo soy. Aleluya. Yo soy. Yo soy, estas dos palabras, yo soy, sencillamente, para ti y para mí, en esta época, es decirle, tranquilo, yo soy su maestro. Tranquilo, yo soy su pastor. Tranquilo, yo soy su amigo. No se preocupen, ya yo estoy para ayudarle. Tranquilo, yo soy su compañero de batalla. Vamos, ahora tienen otra mano más. Vamos a seguir remando. Sencillamente podía haber dicho eso. Pero usted y yo sabemos que para un judío, yo soy no significa para lo mismo que eso significa para nosotras. Yo soy significa la manifestación de Dios en una vida. Amén. Recuerde que cuando Jesucristo lo fueron a apresar y fueron a buscarlo para ponerlo preso y después llevarlo a la cruz del Calvario, cuando él dijo yo soy, todos cayeron a tierra, porque eso es una manifestación de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Así fue con esas palabras, fue que Dios se le manifestó a Moisés para que se presentara ante Faraón, o que se presentara entre el pueblo. Cuando la gente te preguntara quién eres, él dice, el yo soy te mandó. O sea, había una manifestación de Dios. Usted sabe que para el judío yo soy, entonces es una manifestación de Dios. Esas palabras hicieron que ellos abrieran su corazón y que Jesús entrara en la barca. Gloria al Señor. Entonces, una vez reconocido, una vez teniendo su verdadera esperanza en el Señor se montó en la barca y pasó una cosa asombrosa. Se calmó el viento y llegaron a tierra. Otra vez se asombraron y se maravillaron. Ellos estaban maravillados. Y quiero cerrar con lo siguiente. Y está en el versículo 52. El versículo 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido su corazón. Subrayar, endurecido. ¿Qué les costaba creer lo que estaba pasando? ¿Por qué les costaba creer lo que estaba pasando? Porque su corazón estaba endurecido. Un corazón endurecido, hermano, no entiende a Dios. Amén. Pero yo quiero aclarar algo, esta palabra endurecido. El asombro, el maravillarse de las cosas de Dios es normal. Pero una persona acostumbrada a ver la gloria de Dios se asombra poco. Y me voy a explicar. Su asombro, bendito sea el Señor, no era por falta de fe y de discernimiento. Su endurecimiento era por falta de fe y discernimiento. Pero la de esa dureza de corazón que tenían los discípulos allí no era la dureza de corazón a causa del odio y el rechazo por la palabra de Dios que tenían los escribas y fariseos. Recuerdan que ellos eran duros de corazón, pero era porque no querían aceptar la palabra. Ellos no aceptaban la palabra que Dios les estaba dando a través de Jesús. Bendito sea el Señor, y por eso eran duros de corazón y eran incrédulos porque cerraban su corazón. Amén. Su corazón eran duros.
Por eso, la dureza que les quiero explicar esta hora que tenía los discípulos era porque estaban siendo entrenados y venían de, gloria al Señor, de su vida común. Usted y yo como creyentes sabemos que nuestra vida común, y en nuestra vida común, en este caminar, y entramos al Evangelio, comenzamos a ver manifestaciones de Dios que nos asombran. Y a medida que vamos caminando en el Evangelio, el corazón, de lo duro que estaba, se va ablandando y se va llenando de fe y de la presencia del Señor. Tanto que habrá muchos creyentes que cuando es un milagro, no se asombrarán, sino que saben que Dios puede hacer eso. Amén. Mire, el endurecimiento de esta gente aquí, y por eso que todavía no habían entendido de los panes, era porque estaban en entrenamiento, estaban recibiendo de Dios, estaban todavía impresionados de lo que estaban viendo. Primera vez que habían visto eso. Usted primeramente, lo más seguro, le estoy hablando a personas creyentes que cuando vieron la manifestación de una liberación de demonios, se asustaron. Pero cuando ya comienza uno a caminar en esta palabra, a caminar en este camino, las manifestaciones de demonios, ya es natural y hasta uno se mete a guerrear y le pone mano a la gente, gloria al Señor, por tal de liberar y de librar a una persona, porque sabemos que puede hacer un demonio en la vida de una persona. Y la gente no se asusta cuando ya tiene su corazón blando para Dios y sabe que Dios es un Dios libertador. Espero hacerme entender. Amén. El endurecimiento que aquí está hablando de lo que de corazón de los discípulos era esto, de que ellos estaban siendo entrenados en el camino. La dureza que tenían antes de tener a Cristo como maestro, y ahora en todo este entrenamiento que estaba pasando en este camino, era eso, que estaban conociendo al Señor. Para ellos era la primera vez que veían la multiplicación de los panes y peces. Para ellos, lo más seguro que cuando vieron la manifestación de ese del endemoniado de Gadareno, ellos quizás se asustaron. Pero cuando el Señor los mandó en la misión de ir de dos en dos, cuando salieron endemoniados, en vez de correr, lo más probable es que se fueron en contra de aquel endemoniado, porque sabían que Dios hace libre a una persona. Amén. Una persona que va caminando cada día, el corazón se le va ablandando para las cosas de Dios. Entonces no es extraño que usted le hable a una persona y dice, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer esto que Dios me puede dar la respuesta a esto. Mire, como caso personal, yo soy testigo del poder de Dios. Y yo puedo decir, por testimonio propio, que Dios restaura una casa, un hogar. Que Dios restaura una familia. Porque mi hogar fue restaurado. Porque mi hogar fue tomado por el Señor. Y cuando llega una persona a decirme a mí y a mi esposa, a decirle, mira, tenemos problemas en mi matrimonio. Lo primero que a nosotros nos salió de la boca y nos echamos a reír, pero no burlándonos de la persona, sino sabiendo que Dios, ese Dios que nos restauró mi casa, que restauró mi familia, que restauró a mis hijos, que restauró la relación de mi esposa conmigo, también puede hacer algo con aquella persona. Amén. Aleluya. Ya nosotros estuvimos remando en contra de ese viento. Y cuando el Señor pasó, se montó en esa barca, en esta barca llamada familia, y nos llevó a buen puerto. Y por eso cuando alguien viene con una situación de familia, nosotros le decimos, el único que te puede ayudar se llama Jesucristo. Aleluya. Nuestro corazón no está duro para eso. Nuestro corazón no está duro para aquel que ha recibido a Cristo y que Dios ha hecho algo. Bendito sea el Señor. Si no, pregunta a aquel que cayó bajo en la droga. Aquel que cayó en lo más profundo de la droga. Aquel que descendió y estaba a punto de quitarse la vida a causa de que tenía su cabeza atormentada por esa condición. Y cuando llega alguna persona diciendo, no sé qué hacer, no sé cómo afrontar esta situación, ese que Dios levantó de la droga, de lo más profunda de esa maldición, de esa desgracia,
le dice, no te preocupes. Y lo dice de una forma más tranquila, que hasta la persona que escucha le puede decir, ay, es fácil decirlo para ti. Sí, es fácil decirlo, porque ese que está diciendo, gloria al Señor, Dios te puede ayudar, le hizo ligera su carga. Por eso que le es fácil. Y eso es lo que Cristo está queriendo haciendo entender esta hora. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Jesús está pasando por aquí. Amén. Jesús está pasando por tu alrededor. No lo dejes que se te adelante. Haz lo que entre en tu barca. Haz lo que venga en tu barca. Y tú que estás allí remando contra el viento, tú que estás remando allí, luchando contra el viento contrario, Jesús te está viendo, Él no te ha abandonado, ten confianza, Él vendrá. Y cuando venga, gloria al Señor, no te asombres, porque vendrá de la manera que tú no piensas, menos piensas, Él se va a presentar. Amén. Él va a llegar y va a querer montarse. Lo único que Él espera es que tú le reconozcas, que tú reconozcas que Él puede ayudarte en tu casa, que tú reconozcas que, gloria al Señor, por tus propias fuerzas no puede y que tiene que Él montarse en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, para poder llegar a buen puerto y entonces tener bonanza. Aleluya. Si de pronto estás peleando con esa situación, Cristo está pasando por aquí. Amén. Cristo está pasando en esta hora. Bendito sea el Señor. Él está pasando ahora. Haz lo que entre. Reconócelo como tu único Salvador. Si le estoy hablando a esa persona, si estoy hablando a esa persona que está teniendo dificultades, haz que ese Cristo venga, reconócelo en esta hora. Amén. Yo te puedo guiar con una oración. Acepta a Cristo en tu persona, en tu nave, en tu embarcación, que es tu familia, tu hogar, tu vida, tu corazón. Acéptalo en tu corazón y entrega tu vida a Él. Y Él hará grandes cosas con tu vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús. reconozco que soy pecador Reconozco que soy pecador. y que hoy he estado remando Y que hoy estaba remando desde siempre desde contra el viento contra el viento. y estoy cansado. Yo estoy cansado. Reconozco tu nombre. Reconozco tu nombre. Señor, entra en mi vida. Señor, entra en mi vida. Límpiame y lávame. Limpia mi lágrimas. Y haz de mí la persona Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. que tú quieres que yo En sea. el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te felicito si has tomado la decisión de que Cristo entra a tu vida. Gloria al Señor. Y quiero orar por ti. Orar para que Dios sea llevándote de la mano a ese lugar de dulce paz. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios, para que tu palabra sea, Dios mío, tocando, Señor, a las vidas. Mira cuánta gente, Señor. Mira cuánta gente, Padre eterno, cuántas personas luchando contra el viento. Es contrario. Te ruego, Dios, que tú los ayudes, que tú los guardes, que no permitas que desmayen, que sigan adelante, Dios, que sigan avanzando para la honra y la gloria de tu nombre. Que abran su corazón a ti, que abran su vida a ti, Dios mío, que abran, Dios de la gloria, su vida, Dios amado, para que tú, Dios mío, hagas algo en su corazón. Dios mío, en el nombre de Jesús. Dios mío, guarda sus vidas en el lugar donde estén, Señor, ellos puedan entregar su vida a ti para la honra y la gloria de tu nombre. Bendito es tu nombre. Te quiero dar un consejo. No dejes de orar a Dios. No dejes de buscar a Dios. Orar significa hablar con ese Dios. Así como hablas con tus amigos, puedes hablar con Dios. Lo más seguro que te va a responder. Te puedo decir que Dios responde. Amén. Otro consejo que te quiero dar, busca una Biblia. Una Biblia, una palabra de Dios. Gloria al Señor. En este momento, en la condición que estés, no. Lo importante es lo que puedas leer en esa palabra. Búscala y léela. Y Dios a través de su Espíritu Santo te dará la revelación, te dará la fuerza para comprender lo que hay allí. Si ahora mismo lo entiendes, no te preocupes. Más adelante, poco a poco, gloria al Señor, entenderás qué quiere decirte el Señor. Busca una ayuda y congrégate en una iglesia de sana doctrina
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si estás acá en San Francisco de Campeche, nos estamos reuniendo, gloria al Señor, en la colonia Morelos 2, calle Pedregal con calle Buenos Aires, en la esquina, los miércoles a las 7 de la noche, los viernes 7 de la noche, sábado, ayuno por la restauración de los hogares a las 10 de la mañana y los domingos 9 de la mañana en la escuela dominical. Los jóvenes se están reuniendo los sábados a las 5 de la tarde. Gloria al Señor, ahí en ese lugar. Bendito sea Dios. Ahora mismo estamos entrando en la nueva normalidad. Y esa es la nueva normalidad. Los datos que te acabo de dar para reunirnos allí, aquí en San Francisco, Campeche, México, para la gloria de Dios. Jesucristo te espera con los brazos abiertos y no te olvides de mandar tu petición de oración para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Dios sea con todos los tuyos.